TV Educativa. Vamos a iniciar una reflexión sobre el papel de la violencia en las sociedades actuales. Creo que hay una expresión, un gran sentimiento un gran resentimiento en muchos jóvenes en nuestras sociedades, que los vemos vincularse a situaciones de violencia, y quisiera iniciar con estas dos frases, con estos dos pensamientos que diversos autores nos han colocado. El primero de ellos es este que dice: lo que verdaderamente destruye es la indiferencia, porque entonces no hay ni uno ni otro que nos ame o nos odie. La ausencia de vínculos amorosos quiebra nuestra identidad. Es decir, el tema de los vínculos aparece como un tema fundamental en la prevención y en la erradicación de la violencia. Es decir, nuestras sociedades están produciendo gran cantidad de gente, de población, pero también de jóvenes que experimentan la indiferencia, el no ser nadie en la vida, el sinsentido, la ausencia de vínculos cercanos, de personas cercanas que les acompañen en su proceso de vida, que les permitan construir su identidad, que les permitan o que les acompañen en su inserción en la sociedad. Y bueno, ¿qué tanto la violencia está relacionada con la pobreza? ¿Qué tanto no? Es un tema que vamos también a abordar en el transcurso de esta sesión, y para ello quisiera iniciar con esta frase que nos dijo este gran promotor de la no violencia activa, que es Gandhi, y cuando él decía: la pobreza es la mayor violencia. Es decir, estamos también ante formas de violencia, como la violencia estructural, que vamos a profundizar más en ella en un momento, en donde la pobreza también tiene su aportación. La pobreza, especialmente cuando es vivida como exclusión, cuando es vivida como indiferencia, cuando es vivida como una forma de lanzar un mensaje a nuestros jóvenes y a la gente, donde pareciera que sus vidas no importan o que son de alguna manera sacrificables en nuestra sociedad. La violencia en las sociedades actuales, la violencia es una condición estructural, es decir, estamos ante estructuras sociales que producen violencia, ante estructuras sociales que están generando una gran cantidad de mecanismos que generan la violencia, y entonces la violencia se convierte en una experiencia cotidiana para sectores importantes de la población. La violencia también es una forma de ejercicio del poder, es decir, el poder. Normalmente la violencia se ejerce de quienes tienen más poder a quienes tienen menos poder. La violencia es una forma también de demostrar poder sobre el otro, de infringirle daño a la otra persona a través tanto de manera directa físicamente, como a través de la agresión física, pero también la agresión psicológica, verbal, diferentes mecanismos, la violencia económica, es decir, diferentes mecanismos que construyen la violencia. La violencia es entonces fundamentalmente una forma de ejercicio del poder. Es decir, el poder se ejerce a través de un tipo de violencia, sea esta legítima o no, pero la violencia es una forma de ejercicio del poder. La violencia es también una construcción cultural.
es decir, se arraiga, se enraiza en patrones, en estilos de vida, en formas de relación social, en mecanismos, en dispositivos, podríamos decir, y estos mecanismos, estas formas, esta construcción cultural adquiere cierta autonomía de los sujetos, es decir, después vamos todos siendo partes de esta reproducción de la violencia, adquirimos pensamientos, ideas, pero también comportamientos, actitudes, formas de relacionarlos con los demás, en donde hemos aprendido o se aprende a ser violento, a relacionarse violentamente, y entonces culturalmente tendemos, o hay una tendencia en la sociedad a reproducir la violencia también como una construcción cultural, como patrones culturales. La violencia de género, por ejemplo, es uno de los mecanismos, es una de las formas que culturalmente se aprenden, y más allá de nuestros pensamientos tendemos a actuar, tendemos a comportarnos de esa manera como hemos aprendido. También la violencia es un mecanismo, una forma de respuesta al miedo. Es decir, hay mucho miedo en nuestras sociedades, hay miedos muy profundos que se están generando en nuestra sociedad. Estamos ante poblaciones muy vulneradas, ante mucha gente que está siendo vulnerada, y por lo tanto todos esos miedos también se expresan como agresión, como lenguaje violento. El miedo también moviliza fibras muy sensibles, dimensiones inconscientes de la vida de las personas, y entonces eso pone en acción también, genera reacciones, genera comportamientos muy reactivos que normalmente se traducen en violencia. La violencia tiene dos caras: quien la ejerce y quien la sufre, es decir, los victimarios y las víctimas, y es importante poder abordarlo desde estas dos dimensiones, es decir, cómo se construyen socialmente personas violentas, personas que tienden a infringir daño, a ejercer poder de esta manera violenta sobre otras, y también cómo sectores, personas, grupos son colocados, o los colocamos también en una posición de vulnerable que los coloca o las coloca como víctimas. En ese sentido también es importante poder descubrir mediante qué mecanismos podemos contribuir a que nuestros jóvenes se descoloquen, puedan constituirse como sujetos, puedan generar estrategias para no colocarse como víctimas de la violencia. Entonces, sobre esto vamos a seguir trabajando durante esta mañana.